pasamos al tercer punto. En el tiempo actual, ¿cómo vamos a aterrizar esas ideas para que no queden así como, es decir, como decía Sila Cheradet, para activarlas a la vida moderna? Ya tenemos Sí. nuestro programa notorio y peligroso Krishna West. Y con mucha felicidad les puedo decir que está creciendo mucho. Tenemos un programa fortísimo en Chile. Sí. También está creciendo mucho en Argentina. Argentina, en Brasil, en México. Así que ustedes están rodeados. Y Sí. salir con los manos. Entonces, así está creciendo mucho y yo escribí varios ensayos citando Prabhupada. Prabhupada no solamente permitió, sino que imploró que lo hiciéramos. El verdadero Prabhupada, y lo puedo comprobar. Así que nuestro programa es muy fiel a Prabhupada, a ISKCON, y hasta conservador en la práctica, en el sentido de cantar el Mahamantra, de estudiar Bhagavad Gita, comer algo de prasadam. O sea, somos conservadores en la esencia. El paquete tal vez es más comercial, pero dentro del paquete es muy conservador, es Krishna. Prabhupada dijo una vez que tienen que poner conciencia de Krishna en una botella con etiqueta que dice veneno y todo el mundo lo va a tomar. Porque todo el mundo quiere algo así malo. Entonces, sí, porque yo infelizmente, yo soy, de lo que yo sé, el último y único predicador activo en ISKCON en el mundo que fue entrenado por Prabhupada como un líder occidental. Personalmente entrenado por Prabhupada como GBC o lo que sea. Entonces, en mi relación con Prabhupada, una vez llevé a mi mamá, a ver a Prabhupada, y que para mí fue como dos mundos, ¿no? Pero muy así, porque ella siempre estaba contra, pero Prabhupada lo encantó completamente, la encantó. Entonces, la primera cosa que Prabhupada le dijo a mi mamá, cuando se sentó ahí, es que tu hijo es muy inteligente. Y ahí ella, desde ese momento amaba a Prabhupada. Entonces, pero Prabhupada, cuando era joven, yo no podía apreciarlo mucho porque yo era tan así, como se dice, abrumado así o tan afectado por la presencia de Prabhupada, porque Prabhupada no era, ni parecía un ser humano. O sea, obviamente tenía la anatomía de un ser humano. Pero cuando uno estaba en la presencia de Prabhupada, si uno era inteligente, era obvio que Prabhupada no era un ser humano. Y entonces, en su presencia, yo era muy así, tomado por su presencia, pero Prabhupada, no sé, de alguna otra manera, mismo cuando yo era brahmachari, Prabhupada, yo digo eso no por narcisismo, porque creo que mi nivel de narcisismo está bajo control, pero porque es relevante. Prabhupada dijo cuando yo era brahmachari que ese muchacho tiene, ¿cómo dijo? Ese muchacho tiene un cerebro trascendental. Y yo era un brahmachari casi nuevo. Entonces, Prabhupada confiaba en mí, es verdad, confiaba en mí y muchas veces nada más me decía cosas, no porque yo preguntaba, porque él quería decirme cosas. Él quería que yo supiera ciertas cosas. Y creo que él confiaba que yo iba a entender. Entonces, y
Krishna sabe que lo digo no por vanidad, pero porque es relevante a ISKCON. Entonces, conmigo, Prabhupada siempre hablaba de su verdadero sueño, de su visión de salvar este planeta y la estrategia global de Prabhupada dependía del éxito de su movimiento en Occidente. Y eso no es algo que yo digo, está en el Pranam Mantra. Prabhupada escribió su propio Pranam Mantra, Namaste Saraswati Devi, que no había nada más. Y la mitad de ese mantra que Prabhupada escribió es Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Prabhupada se caracteriza a sí mismo, se define, se presenta como el Salvador de los países occidentales. Así cuando hay personas que dicen, pero ¿por qué Krishna West? Porque Prabhupada lo puso en su Pranam Mantra. Porque el occidente domina el mundo, tal vez por eso. Entonces, Prabhupada me dijo personalmente a mí en Honolulu una vez que él no estaba tan interesado en esas cosas externas de la India, inclusive, bueno, yo he explicado eso tantas veces, pero yo no puedo estar satisfecho debido a la manera en que Prabhupada me entrenó, Prabhupada me predicaba. Yo no puedo contentarme con hacer un programa bonito. Vamos a abrir un centro aquí, vamos a predicar allá, Sí, eso es positivo, eso es bueno, eso es admirable. Pero yo estoy pensando en cómo podemos reconstruir toda una misión en el mundo occidental. Porque los programitos son buenos, son todos queridos por Krishna. Sin duda los devotos son santos, volverán a Krishna, aman a Krishna, Krishna los ama, todo eso sí. Pero al fin y al cabo, la verdadera necesidad de la hora es de reconstruir todo un movimiento occidental para que seamos relevantes y para que el planeta se salve de los maníacos que ahora están gobernando los países, como el mío. Personas así mentalmente lejos de normal, trastornados, locos. Entonces, eso es Krishna West. Es un programa de ISKCON, es un programa que Prabhupada no solo autoriza, sino que pide, que implora, que dice que tome todos los riesgos. Tenemos que tomar todos los riesgos y hacer todos los ajustes para que los occidentales se sienten cómodos con nosotros, porque en la escala o ¿cómo se dice? Los pasos de avance espiritual definidos por Rupa Goswami. La palabra paso en sánscrito es krama. Cuando Rupa Goswami dice que, Rupa Goswami, que Ado Shraddha, al comienzo, Shraddha, fe, después Sadhu Sangha, asociación con devotos, y todo eso, el proceso, los pasos, krama significa paso. Así como Krishna se llama Trivikrama, porque tomó 3 grandes pasos, Trivikrama, o Urukrama, el señor de los grandes pasos, el señor Vamana. Entonces, el segundo paso, si uno tiene, por ejemplo, ¿cuántas veces tú, cualquier uno de ustedes, conoce a una persona o habla? Puede ser en un avión, puede ser en el mercado, en la escuela, en el trabajo.
en la calle. ¿Cuántas veces encuentras una persona y le dices unas cuantas palabras sobre Bhakti Yoga, no sé qué, y la persona, interesante eso? ¿Cuántos millones de veces? ¿Y qué porcentaje de esas personas que muestran interés vienen a nuestros templos y se dedican a la misión de Prabhupada? Es un porcentaje atómico, no sé cómo decir, es un porcentaje demasiado infinitesimal. ¿Por qué? Porque para proceder, el primer paso es un poco de fe. Una persona habla contigo o te conoce en el trabajo, en la escuela, aquí, allá, y tú le caes simpático, interesante, que sí, parece que sabes algo. Pero el segundo paso es de sentirse cómodo con los devotos. Y si nosotros tenemos la imagen de, no sé, marcianos piadosos, es muy difícil ir al próximo paso. Así que hay un tipo de muro. Porque si las personas no se sienten cómodas en casa, si no pueden identificarse con nosotros, no pueden pasar ni al segundo paso. Entonces, el porcentaje de personas en Colombia, en los Estados Unidos, en cualquier país, que en algún momento quedaron felices en la compañía de un devoto o escuchando algo, el porcentaje que proceden, que avanzan, es tan pequeño. Y Prabhupada dice conveniente, es la palabra que usa, quiere decir cómodo. Porque para que una persona normal acepte la conciencia de Krishna, dos cosas tienen que suceder. Primero, que una persona tiene que poder identificarse con nosotros. Porque tú no buscas ni aceptas amistad con personas con quienes no puedes en absoluto identificarte. Personas que son, hay personas que son muy exóticos y por eso, tú también eres exótico, entonces me identifico. Pero eso es un pequeño porcentaje. Entonces, obviamente hay cosas que hacemos que ellos no hacen. Nosotros tenemos esa cultura védica, ofrecemos comida y tenemos a Krishna. O sea, hay cosas que son inevitablemente diferentes. Entonces, lo que debemos hacer no es aumentar lo más posible las diferencias, sino reducir las diferencias al mínimo absoluto. Porque mismo reduciendo el mínimo posible las diferencias entre nosotros y los no devotos, hay cosas que no son tan fáciles de tragarse. Y si encima de esas diferencias queremos echar más diferencias y más diferencias, es casi un impulso institucional autodestructivo. O por lo menos de rechazar el mundo en vez de salvarlo. Y de construir un muro el más alto posible. Cuanto más cosas exóticas podemos tirarle a la sopa, mejor. Rituales y cosas exóticas y no sé qué. Porque entonces, la última cosa, después voy a tener que correr y no literalmente, no voy a correr literalmente. Pero entonces yo me pregunto, la última cosa que voy a explicar y después sayonara. Tenemos preguntas, entonces
psicológicamente, ¿qué está pasando? Porque una sociedad que dice que está completamente dedicada a salvar, ayudar al mundo, toma tantos pasos, hace tantas cosas para radicalmente separarse del mundo. Para mí, eso es una pregunta académica. Para mí es una pregunta académica. No es, la pregunta no es sarcástica, sino que es más académica. ¿Por qué? ¿Qué tipo de, digamos, fuerzas o impulsos psicológicos irían a producir ese tipo de comportamiento? Yo creo que la respuesta es obvia. Bueno, hay dos respuestas. La primera respuesta es que en cada sociedad hay un grupo de personas, es un porcentaje neurológico, más o menos el mismo porcentaje en cada país, que se identifican con el exótico, que quieren ser freaks. O sea, eso es su, ¿cómo decir? Su zona de conforto es de ser un freak. Se sienten bien y hacen todo a su cuerpo, ropa, hacen todo porque así son, neurológicamente son programados así, que eso es su zona de conforto. Y como sabemos que un movimiento que tiene una imagen súper exótica, una imagen exótica, porque en una comunidad Vaishnava, los devotos, que no hay tal cosa como un devoto en general. Hay devotos con diferentes psicologías, con diferentes familias. Hay devotos que tenían una relación terrible con su padre. Hay devotos que amaban a su padre, que tenían relaciones buenas o malas con sus madres. Hay devotos que sufrían mucho en el mundo occidental y lo ven como una cultura que los humillaban porque eran pobres o porque como eran tratados, entonces quieren abrazar otra cultura que los adora, que los venera. Y por eso que no hay tal, así como no hay tal cosa como música en general, es un término lógico, se entiende, se define, pero todas las músicas que existen en el mundo son músicas de cierto tipo, con cierta musicología. La palabra música como término abstracto general incluye muchas cosas, pero no es una cosa, ¿cómo se dice en español? Instanciado. Sí, es un término filosófico. O sea, que música es un término música, la música, que me gusta la música. Pero cada música real es un tipo específico de música, de cierta cultura, de cierta todo. Entonces, así mismo, podemos hablar de los devotos, pero no existe un devoto psicológicamente neutral. No existe tal cosa como un ser humano psicológicamente neutral. Solo existen personas con psicologías específicas. Y es por eso cuando hay un movimiento que se presenta al mundo en forma súper exótica, eso atrae a ciertas personas y devotos se reproducen. Porque, por ejemplo, si tú eres atleta antes de beber la limonada de la conciencia de Krishna, es muy fácil para ti hablar con atletas. Los músicos fácilmente hablan con músicos. Los intelectuales con intelectuales.
y así por el estilo. Entonces, cuando un movimiento es muy exótico y atrae a personas que, no todos nosotros, no quiero decir, pero en general tiene la tendencia a atraer a personas que les gusta el exótico y esos devotos siguen reproduciéndose. Y se desarrolla un movimiento que está súper contento siendo radicalmente ¿qué? Alienado así de la sociedad, un movimiento que está muy contento estando fuera de la sociedad. Y de esa posición fuera de la sociedad casi, la posibilidad de jalar la sociedad de esa subcultura exótica, las posibilidades son más o menos nulas. Hay otro punto, aparte de las psicologías específicas de diferentes personas, y voy a terminar con eso, que así como, por ejemplo, el cuerpo físico tiene varios procesos para curarse. Por ejemplo, si se corta un dedo, el cuerpo se cura. Y esa capacidad del cuerpo o de defenderse, por ejemplo, si uno tiene una herida en la pierna, la persona cojea. ¿Por qué? Porque es un mecanismo automático del cuerpo, automático para proteger esa herida y dejarla curarse. Esos mecanismos funcionan también a nivel psicológico. O sea, el sistema, porque el sistema neurológico es un órgano físico, el sistema neurológico. Y cuando hay mucho estrés, cuando ese órgano, como cualquier órgano, como hay órganos que simplemente se apagan. Si hay mucho estrés, mismo el corazón se apaga y la persona se muere, pero el sistema nervioso tiene procesos de defenderse y curarse. Y si tú vives en una sociedad que te ve como loquito, digamos, loquito, que muy extraño, un Hare Krishna, eso no es un proceso, digamos, consciente ni intencional, sino que el sistema nervioso se defiende, como por ejemplo cuando la piel produce alergia. No, ese diccionario es horrible. Un momentito voy a encontrar, porque es una palabra importante. Como cuando la piel se endurece, cuando se corta después. Cicatriz. ¿Ah? Cicatriz. Sí, cicatriz. O se cuartea. Sí, entendí el problema. Lo escribí mal. No diga a nadie porque soy infalible. Un callo. ¿Te dice callo en español? No es fácil ser infalible. Sí, es una lucha constante. Entonces, hay muchos callos y la Cheredet. Pero no solo la piel, sino que la mente forma callos para protegerse. Entonces, ISKCON es una sociedad con grandes callos psicológicos para protegerse de la sociedad que los humilla, que se ríe de los devotos, que no acepta, que predicamos y casi todo el mundo dice que no te lo creo. Entonces se desarrolla una
indiferencia a la sociedad o casi un deseo de humillar al humillador. Como por ejemplo, es muy común en ISKCON, en la prédica, mismo domingo, por fantástico que parezca, mismo en la fiesta domingo, de hablar mal de Occidente, de hablar que sí, el mundo occidental es cada vez más caído y pecaminoso y eso y lo otro, y de descargar con todo. ¿Por qué? Porque psicológicamente, muchos devotos tienen una necesidad de pensar mal del mundo occidental. Entonces, por ejemplo, en templos, mismo cuando, como en los Estados Unidos, el crimen está bajando, dicen que está aumentando. O, por ejemplo, comparan el peor de Occidente con el mejor de la India. En la India hay cosas horribles. Es uno de los grandes exportadores de carne del mundo. Es uno de los países que tiene ¿se dice tasa en español? Sí, sí, No tasa, no es la palabra que... tasa. No, es otra cosa. Eso es portugués. Sí, la tasa. No, sí. Como dicen, solo cometí un error en mi vida. Una vez yo pensé que me había equivocado, pero no era cierto. Entonces, es un chiste. Ese es un chiste. Realmente no soy tan loco. Entonces, la India tiene una de las tasas más elevadas del mundo de abuso a niños, abuso de niños, abuso de mujeres. Entonces, pero se habla de las cosas buenas de la India y las cosas más. ¿Y por qué? Porque la India nos adora, nos abraza, nos glorifica. Entonces, para la salud mental de muchos devotos, ellos abrazan a la cultura que los adora y critica y patea con palabras a la sociedad que los humilla y los rechaza. Sin pensar. Es por eso que es muy típico en ISKCON que un devoto, por ejemplo, hay un programa en casa como Namahato, Bhakti Vriksha, esos programas, y los devotos, mismo que no usan esa ropa fabulosa, así, dotis y sal, pero el hombre va a usar una camisa indiana. O la mujer va a usar algo porque por su, yo diría casi seguridad psicológica, tienen que mantener contacto con la India, mismo que los ítems culturales como ropa vengan, como a menudo vienen de los musulmanes. La mitad de la cultura externa de la India, o sea, la ropa, el estilo de música, ¿cómo se llama? Culinaria, la comida, la mitad viene de los musulmanes. Pero en la mente de tantos devotos es cultura védica, eterna. Entonces, mi punto es muy sencillo. Presentemos al pueblo colombiano, a todos los pueblos del mundo, una ciencia espiritual y no mitos y supersticiones. Y si, por ejemplo, si uno estornuda, tiene que tirar pimienta negra sobre su hombro izquierdo y después girar 2 veces y hacer cosas así que son, mamma mía. Brahmanas cubriendo su mano cuando cantan Gayatri, porque hay seres en la atmósfera que atraviesan el universo volando y entran sutilmente a través de tu mano descubierta, entran en el cuerpo sutil y te roban, no sé, todo tu oro, tu mérito. Son cosas absurdas. Son cosas, pero es muy común de cubrir la mano. Entonces esos espíritus o seres maléficos no pueden penetrar una mano izquierda, pero sí una mano derecha, porque su tecnología no es muy avanzada.
además de eso, ¿cómo se llama? Ellos rebotan contra algodón. Así que si pones algo de... Entonces, si rebotan, porque si algodón puede atravesar el universo, entrar en el cuerpo sutil, atravesar así la mano derecha, pero algodón no, rebotan. Seriamente. Entonces es como yo digo que es cultura védica al estilo Harry Potter. Que entonces lo que tenemos que presentar al pueblo colombiano, argentino, mexicano, alemán, nigeriano, lo que tenemos que presentar es una ciencia espiritual. Una ciencia espiritual. No magia, no así. Inclusive, sabe que académicamente hablando, hay una diferencia categórica entre magia y misticismo. El misticismo entiende que hay ciertas cosas que no son físicos, cosas que no son físicas, que son espirituales, pero el sistema es completamente lógico, categórico, racional. Solamente es un sistema que incluye entidades espirituales, pero la magia es algo no racional, sin, digamos, no es sistemático. Entonces, la India está llena de superstición, llena de magia, y debido a esa predisposición psicológica, los devotos van a la India y traen de vuelta a sus países cajas enormes llenas de superstición, de magia, de eso, del otro, y chao, bella, en el sentido que chao a la ciencia espiritual. Prabhupada me pidió la primera carta, la primera instrucción directa que Prabhupada me dio era de estudiar en la universidad, no solo sus libros, de estudiar, de prepararme y de presentar la conciencia de Krishna en forma racional a personas racionales educadas. De la cuarentena, la policía dijo algo. Dijo a todo el mundo que escuchen mi clase y dieron la información. Entonces, es la orden que tengo de Prabhupada. Yo fui muy afortunado. La primera orden que Prabhupada recibió de su guru se volvió el propósito de su vida, el significado de su vida. Y así mismo, la primera instrucción que yo recibí de Prabhupada se volvió todo el significado de mi vida. Entonces, lo que estoy haciendo con ustedes ahora, no solamente pidiendo donaciones, que eso viene después, pero lo que es un chiste, créeme, es un chiste. Entonces, lo que estoy haciendo con ustedes estoy obedeciendo la orden de Prabhupada, estoy haciendo todo lo que yo puedo como una pequeña alma, de tratar de hacer de ISKCON una ciencia espiritual. Una ciencia espiritual, porque la única cosa, hablando por ejemplo de Colombia, que ahora estamos hablando hoy, que la única cosa que Colombia como sociedad, no unas cuantas personas afortunadas, pero la única cosa que Colombia, la gran Colombia como país, va a aceptar de nosotros es una ciencia espiritual. Una ciencia, no superstición, no mitología, no una comprensión muy, ¿cómo se dice en español? Aficionada de Prabhupada, que, o sea, sin entender todo lo que Prabhupada dijo, sin estudiar seriamente las escrituras, sin entender, por ejemplo, qué es lo que el Bhagavatam dice sobre cómo un devoto se viste.
Yo estudié eso, yo puedo explicar. Y eso no tiene nada que ver con los conceptos que hay entre muchos devotos. Es muy diferente. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. Colombia es un país importante, es un país muy bello. La primera cosa que me impresionó mucho cuando llegué en Bogotá por la primera vez, antes de ustedes, algunos de ustedes, eso fue 74, creo. Entonces, yo fui primero. Pero así, la cosa que realmente me impresionó en Colombia fue, primero que me pareció muy, muy bello el paisaje. Y aquellas casas de ladrillos en Bogotá, me pareció, Dios mío, es como Inglaterra. Entonces, pero Colombia, no solo por las casas de ladrillos, pero Colombia es un país importante, es un país grande, hay tantas personas, hay mucha gente educada. Es un país que cuenta, sí, en la realidad de América Latina, es un país importante. Y entonces estoy haciendo todo lo que puedo con ustedes para promover la conciencia de Krishna como ciencia espiritual objetiva, basada en el verdadero Prabhupada, que no era súper conservador en esas cosas, las escrituras, todo eso. Me encantaría que Colombia se vuelva un modelo de la conciencia de Krishna. Sabemos que el movimiento en Colombia pasó por ciertos problemitos históricos, todo el mundo sabe de eso. Pero no hay mal que por bien no venga. Entonces, ¿por qué no hacer de Colombia ahora un modelo de un movimiento de Prabhupada exitoso, poderoso, racional, inteligente? Todo eso es posible. No hay, así como, por ejemplo, es absurdo decir que una devota no puede hacer hazañas, no puede hacer un servicio importantísimo. Es absurdo decir que una devota no puede salvar un país. Cualquier devota que se rinda a Krishna puede recibir de Krishna potencia ilimitada. No hay límites del servicio devocional de cualquier alma. Nuestro deber es de tratar de animar a los devotos y devotas, no ponerles techos y muros. Entonces, cualquier uno de ustedes puede recibir la misericordia de Krishna. Si tú te rindes a Krishna, Krishna puede darte potencia ilimitada. Tú puedes salvar tu país e inspirar a muchos otros países. Colombia puede ser, ¿cómo se dice? Sí, un faro para la comunidad Vaishnava internacional. Así como no debemos caer en preconceptos de mujeres y tampoco debemos caer en preconceptos del movimiento en un país. Todo es posible. Krishna es omnipotente. Entonces yo soy un fan así de Colombia. Siempre me cayó simpática Colombia. Entonces eso es lo que les pido a ustedes, que se rindan a Krishna y que trabajen, que se colaboran. Y vamos a levantar en Colombia un gran movimiento espiritual. Bueno, ay Dios mío,